Los temas que ya conversábamos en la entrevista anterior. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sobre los proyectos de ley que están pendientes en la Asamblea y son sin duda importantes para el país. Para el 10 de abril se ha puesto ya como una fecha tentativa la votación para la ley de comunicación, pero hoy hay un foro para incluir algunos nuevos temas y cambios. ¿A qué cree usted, asambleísta, que responde el interés de votar ahora y en estos momentos y contexto una ley de comunicación? Buenos días, Stephanie. Un saludo a todas las personas que nos miran a través de las cámaras. Creo que sin duda alguna hay un mandato constitucional. También nace de la consulta del 7 de mayo la obligación de la Asamblea Nacional y de quienes legislamos en la Asamblea Nacional cumplir con la ley de comunicación. Es una ley que sin duda ha sido polémica. Es una ley que durante los 2 años de trabajo en la Asamblea Nacional ha contado con la mirada de ciertos sectores de la comunicación y por lo tanto ha sido una ley suficientemente expuesta. Creemos que durante estos 2 años se ha logrado perfeccionar el proyecto. Mire usted, han habido unos cuestionamientos importantes a la ley que poco a poco en los distintos proyectos se han ido superando. Creo que lo importante de esta última fase, después del segundo debate, es coincidir en que los sectores públicos, los sectores comunitarios, los sectores privados de la comunicación insisten en que debe haber una ley. Y este discurso de que la ley en comunicación es la mejor ley en comunicación es la que no existe, que una ley de comunicación puede ser visto como una ley mordaza, ha sido un discurso que durante este último tiempo se ha hecho agua. Creo que hay una necesidad de aprobar esta ley. ¿Cómo aprobar una ley de comunicación favorable para eso, precisamente, para el derecho de la libertad de expresión y de la comunicación? Pero por eso yo insisto en el contexto. Usted me dice, bueno, recordemos que hay una consulta popular como antecedente, pero también recordemos que hay una disposición transitoria aprobada en la Constitución del 2008 que les daba como disposición o como tiempo de plazo aprobar en 365 días una ley, es decir, hasta octubre del 2009 aprobar una ley de comunicación, y en ese entonces tampoco se cumplió, y entonces ha pasado ya algún tiempo de debate y de diferencias, pero ahora se lo pone en la mesa de discusión justamente en un año electoral. Mire, más de 47 leyes ha aprobado la Asamblea Nacional en este periodo legislativo. Hay muchas normas que todavía están por cumplirse y por hacerse. Creo que la tarea legislativa ha sido enorme, pero más allá del contexto electoral, creo que, Stephanie, después de un trabajo arduo de la Asamblea, de los distintos sectores políticos y también de los sectores que no están en la Asamblea y que han acompañado el proceso de la ley, hay un proyecto final, un proyecto que además se sigue construyendo. Usted señalaba al inicio de esta entrevista, hoy se cierra el último foro convocado por la Asamblea Nacional a las 6 de la tarde en el Salón del Ex Senado para recoger los aportes de la ciudadanía. Hemos hecho un recorrido por todo el país, no socializando el proyecto de ley como se ha querido señalar desde algunos sectores de oposición, sino construyendo el proyecto de ley. Mire, yo creo que en este momento la Asamblea Nacional está confrontada a cumplir su tarea. Los mandantes han determinado que nuestra obligación como legisladores es precisamente cumplir ese mandato que está en la Constitución y también el mandato del 7 de mayo, porque creo que esta, a diferencia de las leyes que no están aprobadas, esta sí tiene una diferencia. Hay un mandato que nuevamente es planteado por el pueblo ecuatoriano el 7 de mayo. Entonces creo que más allá de los plazos vencidos, existe una demanda ciudadana por la aprobación de esta ley. Ahora, María Paula decía hace pocos minutos que sí es importante relacionar en el contexto en el que se está aprobando. ¿Por qué? Porque hay intereses distintos de por medio, intereses de poder, cuando no necesariamente se podría terminar discutiendo los derechos en sí de la comunicación, sino los intereses que puede tener el Ejecutivo por estar en un año de pre-campaña o electoral, o los propios asambleístas según los acuerdos que se tengan que lograr en este año. Y recordemos que la lucha contra la prensa de este gobierno ha sido parte de un proyecto político, que quizás tendría que enrumbarse durante este año. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿no le parece más bien peligroso el que se lleguen a definir esos temas más que los propios derechos de la comunicación? Mire, ahí hay un tema fundamental para nosotros, y en los derechos de la comunicación inscribimos precisamente lo que entendemos y comprendemos como la verdadera libertad de expresión. En este momento la libertad de expresión se concentra en un tema que recoge la ley apegado a la Constitución, que es la redistribución de frecuencias. Mire, esta es la primera vez que se plantea un proyecto en donde
los medios públicos, los medios comunitarios y los medios privados van a tener de manera igualitaria, de manera equitativa, acceso a las frecuencias. ¿Y por qué planteo como necesario bajo el esquema que usted plantea sobre la libertad de expresión? Mire, Stephanie, creo que es importante comprender que en este momento los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, hablo de los públicos, de los privados, tienen una línea editorial que responden a intereses políticos, a intereses económicos, intereses ideológicos. Creo que por eso el gran reto en este momento no es apuntar a medios de comunicación objetivos. Creo que lo importante es garantizar que existan un sinnúmero de voces, un sinnúmero de imágenes que le muestren al ciudadano las distintas posiciones sobre una verdad absoluta. Creo que es importante entender que la desmonopolización de la verdad permite que el ciudadano, el que nos mira a través de las cámaras, pueda construir su verdadera, posición. ¿Usted se refiere a que está o no de acuerdo en que el Estado con los medios incautados sea el que más controla medios de comunicación hoy por hoy en el país, cuando estamos hablando precisamente de monopolios, por ejemplo? Mire, hablando de monopolios, solamente el 83% de las frecuencias en televisión está en manos privados, versus un 17% de manos en medios públicos. Eso nos demuestra dónde está el monopolio. Mire, el 89% de las frecuencias de radio en este momento están en manos de medios privados. Desde 1995 hasta el 2008, la Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y Televisión nos señala al país que las 2/3 partes de estas frecuencias fueron entregadas de manera ilegítima. Entonces, cuando se cuestiona... ¿Usted está de acuerdo o no, por ejemplo, que el gobierno a través de los medios que ha incautado, por ejemplo, sea el que mayor control o posee medios de comunicación cuando nos referimos a canales de televisión? Por ejemplo, usted me habla de monopolio. Digo, con las imposibilidades que hay, según ha dicho hace pocos minutos la asambleísta María Paula Romo, de que puedan ser vendidos cuando se ponen ciertas disposiciones ya en otras leyes, que complica un poco el proceso de venta, precisamente, es que yo para que dejen de ser del Estado. Estoy contestando a la pregunta, Stephanie, porque usted me habla de un monopolio de medios públicos. Yo le digo, el 83% de frecuencias, además comprobado, está entregada a manos privadas. Entonces, el monopolio no está en los medios públicos, está en las manos privadas. Mire, yo creo que los medios, primero hay que hacer una diferencia entre los medios públicos y los medios incautados. Por eso la necesidad de la ley, para que podamos superar el proceso de los medios incautados. Asambleísta, en que Mauro Andino ha hecho un buen trabajo y se ha trabajado mucho en incluir algunos puntos positivos, como es el tema de la repartición de las frecuencias, positivo en cuanto a los cambios que ha habido en la integración del Consejo, de eliminar ciertos artículos que en principio se dijo que podían promover una censura, pero quedan todavía temas pendientes. La preocupación dentro de algunos asambleístas de oposición en la Asamblea es que, más allá de que se logre un proyecto bueno o positivo, llegue a manos del Ejecutivo en este contexto y que luego pueda cambiarlo todo, porque el presidente acaba de decir en una entrevista en España que él no sabe cuál es el proyecto de ley de comunicación con todos los cambios que ha habido, es decir, no está enterado, es decir, lo va a leer, no es que haya acuerdos con la Asamblea por parte del Ejecutivo ahora, lo va a leer y con su poder colegislador constitucional que tiene, incluirá los cambios que él considere pertinentes. Vamos al tema del veto. Creo que en un Estado como el ecuatoriano, un Estado bajo el modelo presidencialista, el veto presidencial entra en escena, y el veto presidencial entra en escena no con la Constitución de Montecristi, sino desde 1830, así que la figura del veto es una figura histórica en el país, pero bajo el discurso del veto, Stephanie, los asambleístas y la Asamblea no podemos simplemente inhabilitarnos, no podemos dejar de legislar. Mire, yo le pongo ejemplos, sin duda han habido vetos polémicos, el veto de la Ley de Educación Superior, el veto a la Ley de Servicio Público, han sido vetos polémicos, pero también leyes importantes que no han tenido vetos. Mire, me refiero al Código de la Producción, que era una ley que aparentemente se especulaba desde la Asamblea iba a tener un veto complicado, la Ley de Economía Popular y Solidaria, la ley que regula los abusos del mercado, el Código de Descentralización que tuvo un veto, digamos, que corregía básicamente aspectos de forma y no de fondo. Entonces, querer sostener el discurso del veto bajo dos ejemplos que acabo de plantear, nos inhabilita a la Asamblea. Creo que en este momento, Stephanie, de cara a la ciudadanía, créame que el presidente de la República va a pasar el año y lo va a pasar de manera positiva. El tema es cómo la Asamblea y los asambleístas que tenemos la obligación de legislar, que tenemos la obligación de aprobar esa ley de comunicación, bajo el discurso de que no sabemos cómo va a venir el veto, no cumplimos nuestro papel. Sin duda alguna, hay acuerdos políticos importantes que tienen que plantearse y como se señalaba antes, sí, la responsabilidad de Movimiento País, la responsabilidad del presidente Cordero por estar en las líneas políticas del
presidente de la República, tenemos una doble responsabilidad y lo estamos asumiendo y lo vamos a trabajar. Pero creo que el discurso de que la Asamblea deje de hacer, deje de actuar bajo el temor del veto, no le ayuda a la Asamblea Nacional. La ciudadanía nos eligió para que podamos cumplir nuestro papel. Así que el reto y la invitación a las distintas bancadas es: aprobemos esta ley. Estas últimas, otra vez, amenazas o presiones que salen de la Asamblea, asambleístas de Alianza País diciendo que se podría destituir incluso a otros asambleístas por no cumplir el mandato popular. O sea, partiendo de esto, deberíamos también considerar que tienen que ser destituidos todos porque no han cumplido las disposiciones transitorias de la Constitución para que aprueben en 365 días leyes como la de comunicación y algunos otros como la ley de aguas, la ley de igualdad y algunas otras que están pendientes desde octubre del 2009. Mire, la figura del desacato y también la entrada en escena de la Corte Constitucional nace precisamente la Constitución. Va más allá de que exista en rigor la posibilidad de que estas dos figuras puedan entrar a jugar en esta escena. Creo que lo importante es entender que en este momento la Asamblea Nacional se encuentra en la posibilidad de poner en discusión la ley de comunicación y aprobar. Más allá de las especulaciones, más allá de los comentarios, creo que en este momento cada uno de los 124 asambleístas estamos confrontados a nuestra obligación, y una obligación que nace precisamente de la ciudadanía. Mire, es la ciudadanía la que nos va a pedir cuentas de cara a un proceso electoral. Nosotros, los asambleístas, hombres y mujeres, tenemos que decir: este es el trabajo que hemos hecho, esto es lo que hemos aprobado en la Asamblea Nacional. Asambleísta, cuando se han puesto ya fechas para proyectos de ley complicados o que por lo menos han tenido bastante discusión, como el proyecto de ley de comunicación, es cuando ya se pueden asegurar de una de las partes los votos. Y sobre eso escuchemos lo que dijo aquí el asambleísta Dalo Bucaram, lo dijo en la Asamblea. Vean cuáles son los gobiernos seccionales que reciben plata de aquí al 10 de abril y ustedes verán que esos son los votos de esos asambleístas de esas provincias. ¿No cree que el riesgo podría estar en que que esté en discusión otros intereses y no precisamente los derechos de la comunicación o la libertad de expresión? Bueno, viniendo de quien vienen los comentarios, no me sorprende ni tampoco me preocupa. Creo que es importante comprender que no puede haber un doble discurso respecto de las mayorías. Cuando las mayorías las construye la oposición son absolutamente legítimas y transparentes. Cuando Movimiento País, frente a temas legislativos sobre la mesa, expuestos a la ciudadanía, logra tener más de 63 votos, entonces ahí cuestionemos. Creo que este es un discurso perverso para la democracia. Mire, si hay algo que hemos logrado en el paso del antiguo Congreso Nacional a la Asamblea Nacional, es quitarnos los temores del hombre del maletín, de la mujer del maletín. Creo que lo hemos hecho de manera transparente. Y además, Stephanie, esos 63 votos, si se logran para la ley de comunicación, ojalá puedan ser más de 63 votos, se lo hará de manera transparente, precautelando los derechos de comunicación. Aquí no hay conciencias en venta, pero lo más importante, no hay gente que esté buscando comprar conciencias. Esa es la postura de Paola Pavón, asambleísta por Alianza País, acompañándonos esta mañana aquí en Contacto.